So, good evening, everybody. Buenas noches todos. So, before I share the next message in the missions conference, Así que antes de compartir el siguiente tema en la conferencia de misiones, we're going to actually have someone really special come up vamos a tener a alguien muy especial que va a acercarse and share their testimony with y you. va a compartir su testimonio con ustedes. On night 5, we will talk about testimonies a little bit. Y luego las otras noches vamos a hablar un poco más profundamente. So, she's going to give you an example today. Así que el día de hoy ella les va a dar un ejemplo. And it's my mom. Y bueno, es mi madre. So, let's hear my mom. That's too high, I'm sure. Okay, good afternoon. My name is Marlene, and most of you already know I'm a Pastor Will mom, and I am a very proud mom. So, Y bueno, el nombre de ella es Marlene. Ella es madre del pastor Will y dice que es una madre muy orgullosa. So tonight, I want to go share with you redemption and loving. Así que el día de hoy ella quiere compartir con ustedes un poco de su historia de redención y del amor de Dios. So before I start, Jose going to read the introduction of my testimony for you in Spanish. Así que antes de yo empezar a compartir un poco más, me gustaría que José leyera la parte introductoria de lo que es mi testimonio en español. Es así, una invitación. Es un viaje a Israel con mi iglesia. Visitamos el jardín de Getsemaní donde Jesús clamó a Dios hace más de 2000 años, llorando en agonía antes de ser crucificado en una cruz. Podía sentir la presencia de Dios en el jardín de los olivos. Comencé a llorar por todo el dolor de mi vida. Abandonada y rechazada, cuando era niña en Brasil, sufrí una gran pérdida y nunca me sentí amada ni aceptada. Mi ex marido me trató como basura, me traicionó y casi me asesina. Estaba destrozada y herida, avergonzada de mi pasado, mientras lloraba. Un hombre llamado Chuck y su esposa Katy, que estaban conmigo en el viaje, me dieron cuenta. Me abrazaron y oraron por mí. Sentí que Dios me sostenía y me tranquilizaba. Más adelante en el viaje, comenzaría a contar mi historia a mis compañeros de viaje por primera vez. Lloraban conmigo mientras yo compartía el dolor del abandono, la traición y la redención. Hablamos durante 2 horas. Conmovidos por mi dolor, dijeron que tenían un gran testimonio y que debía escribirlo en un libro. Uno de mis poemas favoritos de un autor desconocido es: una cicatriz significa que el dolor ha terminado y la herida se ha cerrado. Significa que venciste el dolor, aprendiste una lección, te fortaleciste y avanzaste. Una cicatriz es el tatuaje de un triunfo de tener orgullo. La siguiente parte dice: no abandonada. No permitas que te hagan vivir tu vida con miedo. No puedes hacer desaparecer las cicatrices de tu vida, pero puedes cambiar la forma en la que las ves. Puedes empezar a ver tus cicatrices como un signo de fortaleza y no de dolor. Tengo cicatrices en mi vida, pero Dios me está sanando. Por eso estoy escribiendo este libro. Estoy orando para que a través de mi historia descubras que no importa cuánto dolor hayas experimentado, Dios se preocupa por ti y está contigo. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los planes que tengo para ti, declara el Señor, planes de prosperarte y no de hacerte daño. Y a vosotros darles una esperanza y un futuro. A Él sea la gloria. Okay, so everything started when I was 8 years old. Así que todo comenzó cuando tenía 8 años de edad. I'm from Brazil, Yo soy de Brasil and I'm come from a very dysfunction and unloved family. y yo vengo de una familia muy disfuncional. My only love that I have was my mother,
Y el único, por decirlo así, amor que yo tenía cerca de mí era mi madre. But when I was 8, she died. Pero A cuando 8-year-old. tenía 8 años de edad, mi madre falleció. So my daddy was an alcoholic. Y en ese tiempo mi padre era alcohólico. Eu tenho 5 irmãs. Y ella tenía 5 hermanas. So my father gave us away. Ujú. Y mi padre permitió que nosotros fuésemos regalados, esparcidos por todo Brasil. So I live like in one house one day, one house another day, without future, without hope. Y entonces mi estilo de vida era, un día estaba en una casa, el otro día estaba en otra casa y vivía sin esperanza y sin un futuro. I'm sorry. My life from the age 8 until 21 was living with rich people, cleaning for them, just to have a place to sleep in. Y mi vida desde los 8 años hasta los 21 años era una vida de trabajo para las personas de dinero, limpiándoles a ellos para de esa manera ella pudiese tener un lugar donde poder dormir. I work in a field, picked up coffee plantation, sugar plantation. I work in a field on a age 8 until 15, 16 years old. Y de los 8 a los 15, 16 años, ella trabajaba en campos donde se cosechaba café y también se cosechaba a caña de azúcar. So my whole infancy, when I was little and a teenager, I didn't know what is Christmas, what is family, eat together with family. Y para ella, teniendo 8 años de edad, esa imagen de tener un tiempo en familia, celebrar Navidad juntos, el Día de Acción de Gracias juntos, todas esas pequeñas reuniones de interacción familiar, ella nunca logró tener una imagen completa de cómo lucía eso. So I start hanging out with the wrong people, Y entonces ella empezó a compartir por causa de eso con las personas equivocadas. equivocada, friends that wants to go party, drink. Y entonces ella empezó a pasar tiempo con amigos, entre comillas, que la incitaban a ella a ir de fiesta y a beber alcohol. At the age 21, I got pregnant of my daughter that is 35 today. Y a los 21 años me embaracé con mi primer hija, que el día de hoy tiene 35 años de edad. I was a homeless, I don't have where to go, but I was pregnant. Y estaba en un lugar, en una casa, y ella no sabía dónde ir. Meus amigos me aconselharam para fazer uma aborto. Y muchos de mis amigos en ese tiempo me estaban incitando a tomar decisiones por el aborto. Mas I'm sorry. My decision was to keep the baby because it was the only thing I had. Y en ese momento ella tomó la decisión de mantener el bebé porque ella era para ella lo único que ella tenía en ese momento. I have my daughter at age 31, and I stay in a hospital for 7 days because I don't have where to go with the baby. Incluso cuando tenía 37 años de edad, ella igual permanecía en diferentes casas porque ella tampoco no sabía dónde ir. I start working and with people to have a place to stay with my baby girl, my daughter. My daughter and I go from house to house as well. Así que parte del estilo de vida de ella era ella con su hija
iban de casa en casa ofreciéndoles servicios de limpieza a diferentes personas para que de esa manera ellos pudiesen tener un lugar donde acomodarse o vivir. My daughter was everything I have, and I was very, very happy and in love with her. That was a gift from God. Y yo diría que mi hija fue un regalo de parte de Dios, porque ella mantenía siempre una felicidad y una constante alegría. I'm still on the time just look for someone to just love me, to a family, to have the illusion of what is happiness is. Entonces, el deseo de ella era poder encontrar esa esperanza de felicidad, ser parte de una familia, porque ella no sabía cómo lucía eso, y ese era su deseo, poder alcanzar eso. When my daughter was 4 years old, I met my first husband, which is Will's daddy. Así que cuando mi hija cumplió 40 años, llegué yo a conocer a mi actual esposo, el cual es el padre de Will. Ele, he showed me so much love. For the first time, I feel that someone cared for me. Y él demostró tanto amor y tanto cuidado que pude ver cómo lucía ese verdadero amor por primera vez. We married. 2 years later that I met him, we married. Así que 2 años después de haberlo conocido, se casaron. After the 1 year, Luego de un año, the reality was different to what he showed me before. la manera en cómo él me trataba cambió en cómo me trataba antes. My ex-husband was not a good person. Y mi ex esposo no era una buena persona. He cheated on me multiple times. Porque él me engañaba a mí siendo infiel múltiples veces. He was very mentally and verbally abusive. Él era mentalmente, él abusaba física y mentalmente de mí. But I still married with him for a long time. Y aún así estuve casada con él durante un largo tiempo. I have Willie in 1996. Y en 1996 tuve a Will. After that, I found that he was married in United States. We live in Brazil, but I found out that he was married in United States. Y este mismo hombre que yo había decidido confiar en él, aun nosotros estábamos en Brasil, me había dado yo cuenta de que él estaba casado en Estados Unidos con otra persona. But I continued to stay with him because I didn't know what to do on a time. Y en ese momento me mantuve todavía con él porque no sabía qué hacer. We have another son named Kenny in 1998. Kenny. Entonces, en 1998, el otro hijo de él, que se llama Kenny. So in 1999, my husband decided to move to United States. Y luego, en 1999, el esposo de ella decidió mudarse a Estados Unidos. When we moved to United States, I did not speak English. Y junto con ella, cuando llegaron allá, ella no sabía hablar inglés. I didn't have enough family there, No tenía familia allá, only him solamente lo tenía él. and me hijos, and me. Y también los hijos de ella. Sorry. Muitas vezes, I'm sorry. Many times he left from the country, United States, to other countries. Y muchas veces él salía de Estados Unidos a diferentes países. And I stay in United States with the kids. Y yo permanecí en Estados Unidos con los niños. He was cheating on me.
Y él aún así me engañaba. I was out of hope. Se me había agotado la esperanza, Didn't know what to do. no sabía qué hacer. I was just complete, dominated by him. Porque yo estaba completamente dominada por él. Muitas vezes I'm sorry, many times I cry Muchas veces ella llegó a llorar because I just didn't know that I leave Brazil to just live a life like I was. porque ella no está segura si dejó Brasil y se mudó a este nuevo lugar para seguir viviendo la vida que ella quería. My ex-husband, he wants to get away from me, Y mi ex esposo tenía la tendencia de tratar de escapar de mí, but now by divorce, pero no por divorcio, but for kill me or put me in a jail. sino para tratar de hacerme daño, asesinarme o ponerme en una cárcel. Many times I told him to just divorce me, but he does not want to. Y muchas veces le pedí el divorcio, pero él simplemente no quería tomar la decisión de hacerlo. In 2003, I'm sorry, 2003, En el 2003, he sent me to Brazil. él me envió de vuelta a Brasil. He lied for me, saying that for me go visit some company for him in Brazil. Y él dijo que fuese allá con la excusa para visitar algunas compañías por él. I trust in him. Yo confié en él, I was want to see my friends in Brazil, my aunts and quería ver a cousins. mis amigos, a mis tías. On the time I was in Brazil, he go to Brazil. Y en ese tiempo él también fue a Brasil. He just make a place for us to meet. I visit companies for him. I was believe that he was telling the truth. Y entonces fuimos a esta compañía que yo pensaba que era real y era ese el propósito para el cual habíamos regresado a Brasil. I was in Minas Gerais, which is another state where I'm from. But the meeting was in São Paulo, a big city in Brazil where he was. Y la realidad es que él había dicho que la reunión de la compañía era en este estado de Brasil, pero la realidad era que era en Sao Paulo, donde él sí estaba. When I was there, we are in a room talking. The phone in his hotel, in his room is ring. The phone ring. Y estábamos en este recinto y en este lugar el teléfono estaba sonando. He told me to answer the phone and I didn't. Y él me pidió que contestara el teléfono y no lo hice. A person on another side the phone say she was his girlfriend and Pero- she wants to talk to him. Pero al final terminó contestando el teléfono y resulta ser que la persona que estaba llamando decía ser la novia de él. I told her that I was his wife. Y yo le dije a esta muchacha que estaba llamando que yo era la esposa de él. He told that his wife was dead. Y ella le había dicho a ella que la esposa de él había fallecido. I start crying and told everybody get off from the room. Y entonces ella empezó a llorar y le pidió a todas las personas que estaban dentro del cuarto que se salieran. When I was crying, I did go to the bathroom. On the time, he go to my purse and take my green card from my wallet. Green card. Green card. Entonces él fue y tomó la Green Card, que es la tarjeta que te permite ingresar a Estados Unidos como residente. Él fue y la tomó de ella. So I back to my aunt's house what it was, and I told him I'm going to pack and back to United States. Y entonces yo le dije a él, no, porque yo planeo regresar a Estados Unidos.
when I look at my wall in my aunt's house, my green card was not there. Así que cuando ella fue a la casa y fue a revisar su cartera, la green card de ella no estaba. So I knew that all that was a plan. He planned all that. Así que en mi mente pude entender de que él había planeado todo ese escenario. On that day, I stayed in Brazil for 7 months. Y en ese momento me quedé en Brasil durante 7 meses We out talk to my kids. con los niños. I call him, I say, I want to speak with the kids, and he's got always excuses that the kids was sleeping. Y entonces él tomó a los niños, se fue, pero ella se quedó en Brasil y cada vez que ella intentaba hablar con los niños, siempre él salía con unas cosas que ellos estaban dormidos. Así que nunca les permitía a ella hablar con los hijos de ella. So he got a lawyer in Brazil, and he wants me to divorce in Brazil. Así que él buscó un abogado para que ellos se pudiesen divorciar en Brasil. But I did not, because if I did, I never see Will, my daughter, and my son again. Y porque ella tenía en claro de que si ella llegase a divorciarse en Brasil, eso iba a causar que ella pidiese la potestad de ver a sus hijos, Will, a su otra hija y a Kenny. Sorry. On this time, in 7 months, I was in Brazil. He contracts people in São Paulo, bad people, and they send these people to my aunt's house to put drugs there so I could go in a jail. Y entonces lo que me entero después es que él envía a un grupo de personas de Sao Paulo a la casa donde ella se encontraba para plantar, digamos, evidencia o, digamos, un contenido ilícito para que de esa manera él pudiese denunciarla a ella y ella fuese arrestada por la policía. But God is so good. Pero Dios fue muy bueno. I received a phone call. Someone called my aunt's house and asked to speak to me. I didn't know who is, and I don't know until today who was. Y entonces ella recibió una llamada a la casa de su tía y al día de hoy ella todavía no sabe quién fue. This person told me to look around in a house. It's very small home. For me, look that someone planted drugs there for me going to jail. He told me, don't ask who I am or how I know. Just look for the drugs. Entonces esta persona le dijo a ella que buscara dentro del lugar porque no era un lugar muy grande y que buscara por las drogas que habían sido plantadas en la casa. So my uncle, he found 3 packs of cocaine. Así que el That day. tío de ella encontró 3 paquetes de cocaína. My cousin, she knew the police officers in Brazil where she lived because it's a small town. Y entonces la prima de ella, como era un pueblo pequeño, ella conocía a los oficiales de policía de la estación. She called him and he go there in a house and told us, don't worry about it, he's going to take the drugs. Y entonces le dijeron a ella, no te preocupes, tranquila, ellos van a venir, se van a llevar las drogas y aquí no pasó nada. Today I know that God's hands was up me. So I called my ex-husband and I told him, why did you did that? Y entonces el día de hoy puedo ver la mano de Dios que me salvó de eso. Y todavía me estaba preguntando en ese momento, ¿por qué llegó a hacer eso? He said he don't did anything. And I told him I want to go home, see my kids. Y luego de eso, ella le dijo que lo permitiera a ella poder ir y ver a sus hijos.
After the 7 months, Luego de 7 meses, he told me he come pick me up in Brazil, and he didn't. él dijo que podía recogerme en Brasil y nunca lo hizo. But I have conditions that I have to agree. Pero no tenía ninguna otra opción, así que tenía que estar de acuerdo. He told me when we come back, for me, just not go work, just stay in the house and take care of the kids. Y lo que él me dijo es que me quedara en la casa, cuidara a los niños y And ya. not have friends Que no tuviese amigos. coming. He have a girlfriend in Brazil that he wants to bring to US. Y él tenía una novia en Brasil que quería traer a Estados Unidos. That's why he wants to get away from me. Y es por eso que quería escapar o huir de mí. When I back to US, I don't have no clothes. All my clothes is gone from my closet. Y entonces cuando fui a casa vi que toda la ropa que estaba en mi armario había desaparecido, ya no estaba. Ele colocou em trash bag Sino que toda mi ropa estaba dentro de bolsas de basura in a garage in the basement. en el sótano. Gracias. I stay with him in the house. I was so happy to see my kids Y bueno, again. al final pude decir que estuve contenta de estar en la casa porque pude haber pasado tiempo con mis hijos, But I was a prisoner of him in the house. pero al mismo tiempo era una prisionera de él en la casa. I hear him talk to his girlfriend many times on the phone. Ella siempre escuchaba que él tenía conversaciones con su novia en el teléfono I don't want my kids see me cry, so I just walk away for cry. y eso siempre la lastimaba a ella de manera que ella le provocaba llorar, pero ella no quería que sus hijos la hicieran a llorar, así que ella siempre salía. Many times I ask him to please divorce, and only thing I want is the kids. Muchas veces le pedí constantemente el divorcio, pero él no accedía. Y ella solamente le hacía a él una y otra vez reafirmando la idea de que ella solamente quería estar con los niños, más nada. He told me that I was not good enough to take care of the kids. Y lo que él me decía es que yo no era suficientemente buena como para poder cuidar los niños. If the kids be with me, Y si los niños se quedaran con ella, Will and Kenny going to be bad guys in jail, and my daughter was going to be a prostitute. y si ellos se quedaran con su mamá, él les había dicho de que Will y Kenny iban a ser personas malas, que iban a estar en prisión y que su hija iba a ser parte de un prostíbulo. He makes me believe that I did not have no option at all, but only to be a slave of him. Y yo no, ella en ese momento no tenía otras opciones, simplemente se mantuvo como esclava de él. One day I was outside, he was not home, he take the kids for it, I was by myself. Y un día él no estaba en casa, así que saqué a los niños por mi propia cuenta. I cry out and I say, God, Ella clamó a Dios y le pidió I am grateful to see my kids again, que ella estaba completamente agradecida por tener la oportunidad de ver a sus hijos nuevamente. but I don't want to live anymore. Pero ella no quería vivir más. So I feel the presence of God touch my shoulder. Y en ese momento ella sintió la presencia de Dios como tocaba su hombro. And say, I'm not done with you yet. Y Dios le dio a entender a ella que Dios no había terminado con su vida todavía. That night, I go sleeping. Así que en la noche, cuando ella fue a dormir, I didn't see when they come back. nunca había visto cuando él había regresado. In the morning, Así que en la mañana, he told me that he have to go to Brazil for a couple of days.
for a couple of days. He told Así me. que en la mañana me dijo que tenía que ir a Brasil por trabajo, un par de días. So on that day, when he left, God showed me everything I needed. Así que el día que se fue, Dios le mostró a ella todo lo que ella necesitaba entender. Behind his computer, I found pictures of him with other women's pornography. Y él llegó a encontrar imágenes de él con otras mujeres. I found the email in Portuguese that he sent to contracting the men to put the drug in my family house. Y ella también logra encontrar el correo electrónico en Brasil de esta persona que decidió plantar las drogas en la casa de ella. That is all I need for divorce him. Y para ella era todo lo que necesitaba para poder pedir el divorcio. Before, I don't have no access and nothing of him. De lo contrario, si ella no aprovechaba ese momento, no iba a tener acceso después a todo lo que ella ya tenía en mano. I called a friend of mine and I told her what's going on. She came and she helped me find a lawyer. Así que le contó todo a una amiga y la amiga vino, ella llamó a un abogado y para que le ayudara con todo el proceso. The lawyer immediately told me he's going to get emergency, get off from the home. He told me to get my kids and get off from the house. Así que las instrucciones del abogado fueron: agarra a tus niños y sal de la casa. I did. I got my 3 kids and her clothes, and I moved to a small apartment. I got people to help us. Así que ella lo hizo, tomó la ropa de ellos y también tuvo la ayuda de otras personas que le pudo ayudar. He called me many times on my cell phone and asked what's going on with the phone in the house. I told him I didn't know because he was in Brazil when I moved from the house. Así que ella, cuando salió, ella recibía varias llamadas de él preguntando qué había pasado en la casa. Y entonces ella sabía que él se encontraba en Brasil. When he back from Brazil, he stayed in Brazil a month. He's having good time there with his girlfriend. Y me di cuenta que él estaba en Brasil un mes completo con la novia de él. He told me that I was going to pay for that. Y él la había amenazado a ella de que ella iba a pagar por todo. He knew that I was not in the house anymore. Y él se había dado cuenta de que ella ya no iba a regresar a la casa. It takes 2 years for I got a divorce. He never showed up on court. Y le tomó 2 años para poder tener el divorcio y tener un orden de alejamiento de parte de la Corte de Justicia. The day I got a divorce, the judge told me I was free. I was free indeed. Así que el día que el divorcio se llevó a cabo, el juez le dijo a ella que ella verdaderamente llegó a ser libre. Then I have to make a decision. I have 3 kids and I don't have no family in the United States and I did not speak English well. Y entonces en Estados Unidos, estando allá con sus niños, ella, una de las preocupaciones era que no tenía familia allá y 2, no sabían inglés. I got me a job as a salesperson. I sell cars. I didn't know anything about cars. Y entonces ella encontró un trabajo para vender automóviles, aún sabiendo que ella no tenía 0 conocimiento de cómo vender un carro. I stayed on this company for 17 years. Y ella se mantuvo en esta compañía trabajando durante 17 años. I work 12 hours a day Ella trabajaba 12 horas al día to provide for my children. para poder proveer para sus hijos.
And I did well. Y ella lo hizo bien. I sent my sons to college. He go on to college. He graduated Dice college. que ella se siente orgullosa porque pudo mandar a sus hijos a la universidad. But something was missing, which is not that. Pero ella se dio cuenta que algo aún hacía falta, I still have so much pain in my heart, porque ella todavía tenía demasiado dolor en su corazón and I feel alone. y también sentía soledad. I start going in different churches, Y ella empezó a ir a diferentes iglesias, but I feel that I did not work to walk in a church. pero ella sintió que eso no funcionaba de estar en iglesias. Because I think everybody was looking at me and know everything I did go through. Y porque ella sentía una cierta mirada de parte de todos, que ellos sabían lo que ella había pasado y se sentía juzgada. I was ashamed who I was. Y también sentía vergüenza por quién ella era. One day, I have a dream with Jesus. I dreamed that Jesus was in a cloud and his hands would stand for me. A dream with Jesus. He was in a cloud and extending his hands. Entonces un día ella recuerda tener un sueño con Jesús, que Jesús estaba ahí parado y estaba extendiendo su mano hacia ella. So I go to different churches but never have a consistency. Ella iba a diferentes iglesias, pero nunca mantenía una consistencia. I stopped going to church. Así que se detuvo de ir a las iglesias. And then I have friends at work. I have a lot of friends at work that take me out. Y tenía muchos amigos en el trabajo que la sacaban afuera. When you live in a world, you have a lot of friends, people that say as your friends. Y cuando están en un área laboral, muchas veces podemos decir que uno piensa tener muchos amigos. I was a so empty person. Empty. Ella se consideraba en ese momento una persona completamente vacía. One day, my daughter, Un día su hija, by the way, my daughter lives in the United States and she's 35, have 3 beautiful kids. So, yes, I raised her. I never give her away. así que para que sepan, mi hija actualmente vive en Estados Unidos y ella está completamente orgullosa y feliz por sus 3 hijos, y principalmente de que cuando ella tenía 21 años y ella está embarazada con ella, de no haberla dado en adopción ni tampoco abortarla. My daughter invited me to go on a church that she was going. Y resulta ser que su hija le invitó a una iglesia que ella estaba asistiendo. I told her no, I was okay. Y ella le dijo a su hija, no, está bien, yo estoy bien. Muitas pessoas, I'm sorry. Many people ask me before, do you know Jesus? And I say, yeah, I know Jesus. Muchas personas constantemente me hacían la pregunta, ¿tú conoces a Jesús? Y yo simplemente les decía, sí, yo conozco a Jesús. But I did not know him. Pero la realidad es que yo no lo conocía a él. I knew his name, Jesus. Yo conocía su nombre, Jesús. Como, like the whole world know his name, Jesus. Así como el mundo entero conoce su nombre, Jesús. I decided to go to the church with my daughter. Así que ella decidió ir a la iglesia con su hija So she stopped asking me to go. para que de esa manera ella se detuviese de preguntarme una y otra vez si quería ir con ella. She told me, if you don't like, you no need to come back, but at least coming. Pero entonces ella me dijo, tal vez no te guste, pero ven, prueba y después decides si no quieres regresar. On that Sunday, Así que ese domingo, when I park my car in a parking lot, the church,
Cuando ella parqueó su carro en el estacionamiento de la iglesia, I already feel something different. ella empezó a sentir algo diferente dentro de ella. When I walk in a church, my head was down Así que cuando ella entró a la iglesia, su cabeza se mantenía hacia abajo because I was ashamed of Por- me. porque ella se sentía avergonzada de ella misma. But I feel something different on that church. Pero ella sintió algo diferente en esa iglesia donde fue a visitar. When I sit to hear the sermon, Así que cuando ella se sentó para escuchar el sermón, I knew it was for me. ella sabía que ese sermón era para ella. I did not see anybody beside me or behind me. Ella no vio a nadie al lado de ella ni tampoco detrás de ella. The message was only for me. Ella sintió que el mensaje fue estrictamente directamente a ella. I was crying. Ella en ese momento se encontraba llorando Didn't know why I was crying. y ya no sabía por qué estaba llorando. Was the best feeling I ever feel in my heart. Porque en ese momento ella sintió el mejor sentimiento que ella en su vida había experimentado. The pastor make invitation Porque el pastor hizo una invitación. who was like wants to accept Jesus as your Lord and Savior. ¿Quién le gustaría recibir a Jesús como su Señor y Salvador? I stand up and put my two hands up. Así que yo me levanté, puse mis dos brazos hacia arriba I say, I want. y yo le dije, sí, yo quiero. I want to know this Jesus Yo that I quiero conocer a feel este here. Jesús que yo estoy sintiendo. On that day on, Así que el día siguiente I never stopped go in a church. no me había detenido de ir a la iglesia. I got baptized. Me bauticé. I start serving Ella empezó a servir in la igreja, in a church. I start serving in a church with the kids, food pantry. Ujú. Entonces ella también empezó a servir dentro de su iglesia local, con los niños, en la cocina. So today I'm here to tell you, it is much more, but I just want you have a little bit what is God is able to do it for you, for all of us. El día de hoy quiero compartir con ustedes esta historia, tal vez es un poco más, pero me gustaría que tomen un tiempo para poder ver y recordar todo lo que Dios es capaz de hacer por ustedes. From the bad situation to lose my mother, Así que desde la situación peor de perder a mi madre, to marry with the wrong person, with the bad person, a estar casada con la persona equivocada, to find Jesus, a encontrar a Jesús. and all the glory I give to him. Toda la gloria yo se la doy a Él. Because what's my husband say? That I was not good enough to take care of my kids. Porque cuando mi ex esposo me decía a mí que yo no era suficientemente buena para poder hacerme cargo de mis hijos That Will and Kenny was going to be in prison. y que Will y Kenny iban a ser prisioneros And my daughter was going to be a prostitute. y que mi hija iba a ser una prostituta, Today, el día de hoy I'm here yo estoy aquí to testify para testificar to Jesus, a Jesús, his goodness, su bondad, his mercy, su misericordia, his grace. su gracia. Will Will is the most amazing son Es- someone can ask for. él es un maravilloso hijo, la cual jamás nadie pudiese pedir por más. My son Kenny also is amazing son. Y también su hijo Kenny también es maravilloso. They never drink alcohol or smoke or did drugs. Nunca Never. bebieron alcohol, nunca consumieron drogas, ni tampoco nunca tocaron un cigarrillo. So what does the devil mean for bad? God turned for good. Así que para lo que a mí fue malo y fue lo peor, Dios lo transformó en algo bueno. Because my testimony is big. Porque mi testimonio es grande.
I did not told you guys a half. Yo ni siquiera les había contado ni la mitad. My, I remarried 3 years ago. Remarried? I remarried 3 years ago Hace 2 años atrás, ella se volvió a casar with the amazing man that God sent to me. con un maravilloso hombre que Dios me envió. We pray together Ellos oran juntos a night before going to bed, en las noches antes de ir a dormir, in the morning. en las mañanas. We read the Bible together. Ellos leen la Biblia juntos. We worship Jesus together. Ellos adoran a Jesús juntos. So my husband helped me to write a book about my testimony to help Así que others. mi esposo me ayudó a mí a escribir un libro en base a mi testimonio. My book, the name is Not Forsake. Not Forsaken. Entonces, el título del libro es Not Forsaken. En español, no abandonados. Because God ¿Por causa de quién? De Dios. never Porque Dios nunca abandoned us. nos abandona. I am a lived testimony here Yo soy un testimonio viviente aquí of His goodness. de su bondad. All the praise go to Him in glory. Toda la adoración y la gloria van a Él. I want to thank you guys so much. Y This me- is my first time that I be in a microphone and talk to people about my testimony. Y me gustaría agradecerles porque esta es la primera vez en largo tiempo, de hecho, primera vez en toda su vida, que ella se para enfrente de un gran público con un micrófono para contar su testimonio. Thank you for this opportunity. Gracias por esta oportunidad. I love you all, my brothers Los amo and a todos en sisters. Cristo. Thank you. So let's get started, church. Así que empecemos, iglesia. So yesterday, as a reminder, Así que ayer, como recordatorio, your story of God nosotros hablamos de la gran historia de Dios and how we can join in Him. y cómo nosotros podemos involucrarnos nosotros a Él. And the thing is that as we heard tonight, we all have a story. Así que como escuchamos esta noche, todos tenemos una historia. A story how God has changed us Una historia de cómo Dios nos ha cambiado a nosotros and brought us from death to life. y nos trajo de muerte a vida. And our testimony Y nuestro testimonio is really important with missions. es muy importante con las misiones. Because if you're talking to a non-Christian, Porque si ustedes están hablando con un no creyente, they may not believe the Bible. ellos no crean en la Biblia. They may argue against the Bible. Ellos tal vez estén levantando argumentos en contra de la Biblia. Obviously, I believe the Bible is 100% true. Y claro, por supuesto, de mi parte, yo considero que la Biblia es 100% verdadera. And you can defend every aspect of the Bible. Y tú puedes defender cualquier aspecto de la Biblia. But something that no atheist, no other religion can argue Y algo que ningún ateo o cualquier otra religión pueda argumentar en contra de la Biblia is against your testimony. es en contra de tu testimonio. It's of your story of how God saved you and changed you. Porque es tu historia de cómo Dios te cambió y te salvó. So when we are thinking of missions, Así que cuando estamos pensando en misiones, part of that is your story. parte de eso es tu historia. And so I was planning on doing this Thursday, Así que estaba planeando hacer esto el jueves. but clearly God had plans for tonight. Bueno, claramente Dios tenía otros planes para esta noche. And so what I want to do for tonight Así que lo que quiero hacer esta noche is show you how do you share your testimony. es cómo tú puedes compartir tu testimonio. Because your story may be different from my mom's, Porque tal vez tu historia sea completamente diferente a la historia de mi madre, but it's still important to God. pero aún así es importante para Dios. And it still shows God's faithfulness to a lost and dying world. Porque todavía demuestra fidelidad a un mundo quebrado y perdido. And so in order to see how do you share your testimony, Así que en orden para poder compartir tu testimonio, we're going to be in the book of Acts, vamos a estar en el libro de Hechos, chapter 26. capítulo 27. And the apostle Paul Así que el apóstol Pablo actually shares his testimony and gives us a model. comparte su testimonio y nos da un modelo. So Acts chapter 26, and we're going to begin with verses 1 through 3. Así que capítulo 26, versículos del 1 al 3.
Hechos capítulo 26, versículos del 1 al 3. Dice, entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así en su defensa. Me mantengo por dichoso, oh rey Agripa, que haya de defenderme hoy delante de ti en todas las cosas que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. So at this point, Paul is in prison. Así que en este punto Pablo está en prisión. He has been falsely accused by the Jews, Él había sido acusado falsamente por los judíos. and he is standing before King Agrippa, Y él está delante del rey Agripa. and he's about to give them a defense, Y él está a punto de dar una defensa, which is his testimony. la cual es su testimonio. And so what we're going to see next Así que lo que vamos a ver lo siguiente is the beginning of Paul's testimony. es el principio del testimonio de Pablo. It's Paul's life before Christ. Es la vida de Pablo antes de Cristo. So I'm not going to draw anything today. No voy a dibujar nada esta noche, Don't be disappointed. así que no estén decepcionados, But I am going to write up here. pero voy a escribir aquí. So, okay. So let's read about Paul's life before Jesus. Así que leamos la historia de Pablo antes de Jesús. So we're going to read Acts 26 verses 4 through 11. Así que vamos a estar en Hechos capítulo 26, versículos del 4 al 11. Mi vida pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a las más rigurosas secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que haya de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. So Paul before Jesus Así que Pablo, antes de Jesús, was a religious person. era una persona religiosa. He was a Pharisee, Él era un fariseo, which was a very religious Jew. lo que era un judío muy religioso. He lived his life thinking he was pleasing God, Y él vivió su vida pensando que él complacía a Dios, but in fact he was doing the opposite. pero de hecho estaba haciendo lo contrario. It says that he pursued Christians. Y decía que él perseguía a los cristianos, He punished them, él los castigaba, put them in jail, los ponía en prisión, voted to kill them. votaba para matarlos a ellos. When you're thinking about an ideal Christian, Así que cuando están pensando en un cristiano ideal, Paul doesn't exactly fit the resume. Pablo exactamente no entra dentro del rango de un cristiano devoto. But did it matter what Paul did before to God? Pero ¿realmente le importó a Dios lo que Pablo hacía antes? Because God can work through anyone. Porque la realidad es que Dios puede trabajar a través de cualquier persona. What about your story? ¿Qué tal la historia de ustedes? Because when we think about our life before Christ, Porque cuando nosotros pensamos en nuestra vida antes de Cristo, when we are sharing our testimony, cuando nosotros estamos compartiendo nuestro testimonio, it includes a couple of different things. incluye un par de diferentes cosas.
It includes the circumstances. incluye también las circunstancias. When you think about my mom's testimony, Cuando piensan acerca del testimonio de mi madre, she had a lot of really bad circumstances. ella tenía muchas malas circunstancias. From the time when she was little to even an adult, Desde el momento que ella era una pequeña niña hasta que ella fue una adulta, those circumstances were not great. las circunstancias nunca fueron las mejores. But also, another part of our testimony before Christ Pero otra parte también de nuestro testimonio antes de Cristo is our sin. es nuestro pecado. You see, Paul admits his sin right here. Y como pueden ver, Pablo aquí admite su pecado. He said he was a murderer Aquí Pablo dice que él era un asesino and he lived contrary to God's plan. y él vivía al contrario del plan de Dios. Sometimes part of our testimony Así que muchas veces parte de nuestro testimonio includes sharing our sin before Christ changed us. incluye también compartir parte de nuestro pecado antes de conocer a Cristo. But in addition is also problems. Y adicional a eso, también problemas. Paul's life from an earthly perspective was pretty successful. Así que desde la perspectiva terrenal, la vida de Pablo en su punto de vista era todo un éxito. He was one of the best Pharisees of his time. Él era uno de los mejores fariseos de su tiempo. But for other people, their testimony Pero para otras personas en su testimonio includes a wide variety of different problems. se incluye una gran variedad de diferentes problemas. In addition, we have En adicional a eso, tenemos... is that doubts? Ya, no, wait, Lo siento. dudas. Is doubt. So a lot, and from my mom's story, you could hear Así que en la historia de mi madre pudieron escuchar that she had a lot of doubts. que ella tenía muchas dudas, She didn't know what the future held. porque ella no sabía qué era lo que el futuro tenía. Maybe that's part of your story, Tal vez esa es parte de tu historia, where there was a time where you did not know how you would get through today. donde un punto en su vida donde estuvieron preguntándose cómo iban a poder atravesar ese momento. You didn't have the hope that Jesus brought you at that point. Y no tenían la esperanza que Jesús les trajo hasta ese momento. And then finally, part of our story before Christ Y finalmente parte de nuestra historia antes de Cristo is dolores. es el dolor. That's pain, right? Yes. Okay. Muy bien. Gracias. And clearly, you know from my mom's story, Y claramente, en base al testimonio de mi madre, there was a lot of pain. había mucho dolor involucrado. It wasn't an easy road, No fue un camino fácil, but that's okay pero eso está bien, because God makes us strong. porque Dios nos hace a nosotros fuertes, God makes our weaknesses strength. porque Dios convierte nuestra debilidad en fortaleza. And so think for a second of your story. Así que pensando en la historia de ustedes, Where was your life before Jesus? ¿dónde estaba puesta tu vida antes de Cristo? Don't be ashamed of it No tengas vergüenza de ello, because God He fixes broken things. porque Dios se especializa en arreglar cosas quebradas. And so again, your testimony, when you are wanting to share it with others, it should include your life before Jesus. Así que a la hora de compartir tu testimonio debe ser incluido cómo era tu vida antes de conocer a Cristo. But we don't want to leave it there Pero nosotros no solamente queremos dejar nuestra historia, nuestros testimonios hasta ahí. because we did not stay in the brokenness and the pain and the sin. Porque nosotros no nos quedamos en el quebrantamiento, en el castigo y en el pecado. Because if we are a Christian, God saved us. Porque si somos cristianos, Dios nos ha salvado a nosotros. Not through anything that we did, No a través de ninguna cosa que nosotros hayamos hecho, but through what Jesus did. sino lo que Jesús hizo. Let's continue with Paul's testimony. Así que continuemos con el testimonio de Pablo. So we're going to go from verses 12 to 18, Vamos desde el versículo 12 hasta el 18, where Paul's going to talk about the circumstances around his salvation. donde Pablo va a estar compartiendo sus circunstancias alrededor de su salvación. Ocupado en esto, iba yo a Damasco, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo, que sobrepasaba el resplandor del sol, y la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba, y me decía en lengua hebrea:
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me aparecí a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que te reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados, herencia entre los santificados. Amen. And so the next part of our testimony is sharing how did Jesus save you? Así que la siguiente parte del testimonio de ustedes es cómo Jesús los salvó. What were the circumstances around it? ¿Cuáles eran las circunstancias alrededor de ese momento? Because for Paul, Porque para Pablo, Paul was living his life. Pablo estaba viviendo su vida. Where was he going when Jesus met him? ¿A dónde se dirigía Pablo cuando se encontró con Jesús? See, why? Why was Así he que, going there? Damasco. Ahora, ¿por qué se dirigía a Damasco? To put in prison many Christians. Absolutely. Exactamente. He was living his life Él estaba viviendo su vida when Jesus interrupted his story cuando Jesús vino e interrumpió su historia and changed his life forever. y cambió su vida para siempre. Changed his destination Cambió su destino and changed his future. y también cambió su futuro. It's the same thing for us. Y es lo mismo para nosotros. When God saved us, Cuando Jesús nos salvó a nosotros, we were living our lives nosotros estamos viviendo nuestras vidas and he changed our destiny forever. y Él cambió nuestro destino para siempre. So when you are sharing your testimony, Así que cuando están compartiendo su testimonio, this part in the middle is extremely important esta parte en el centro es extremadamente importante. because you need to let that person know Porque ustedes necesitan hacerle saber a esa persona en la cual están compartiendo why there is a difference. por qué hay una diferencia. And the difference is because of Jesus. Y la diferencia es por causa de Jesús. No other name but Jesus. No hay ningún otro nombre excepto Jesús. And so again, you're going to begin by telling your life before Jesus. Así que nuevamente van a empezar compartiéndoles a ellos la historia de ustedes antes de Jesús. Then you're going to share the circumstances around your salvation. Luego van a compartir acerca de sus circunstancias en la salvación. But there's one more part to your testimony that's really important. Pero también hay otra parte que es muy importante aunado al testimonio. And that's your life after Christ. Y esa es la vida de ustedes después de Cristo. For Paul, he doesn't actually share about that right here. Y para Pablo, exactamente él no describe ni comparte su vida. He does a little bit, but he's still in the middle of his story. Él no lo comparte completamente, solamente un poquito, porque él todavía está en medio de su historia. But he does a little bit more in 2 Timothy chapter 4 verse 6. Pero él lo hace en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 6. Please turn there. Vamos allá. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 6. And the book of 2 Timothy Y el libro de 2 Timoteo is the last letter that Paul likely wrote. que es la última carta que Pablo escribe. He is in Rome when he's writing this, Él está en Roma cuando está escribiendo esta carta, waiting to stand in front of Nero. esperando ya delante de Nero. What is that? He was a Roman emperor. You can- De un emperador romano en ese momento. And he's writing to his disciple Timothy. Y él está escribiendo a su discípulo Timoteo. And at the very end of the letter, Y al final de la carta, in 2 Timothy chapter 4 verses 6 through 8. Capítulo 4, versículos 6 al 8, dice lo siguiente. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí,
sino también a todos los que aman su venida. That's a lot different than the Paul we met at the beginning. Y este es un Pablo completamente diferente al Pablo que conocimos al principio. This is a Paul who devoted his life to Jesus. Este era un Pablo que fue devoto completamente a Jesús And it wasn't easy for him. y no fue fácil para él. It was actually really difficult. Y fue realmente muy difícil. In 2 Corinthians En 2 de Corintios, chapter 11, en capítulo 11, Paul talks about a little bit of his hardships after Jesus. él habla un poco acerca de sus tribulaciones después de Jesús. Because we know that even though you are a Christian, Porque todos sabemos que aunque seas cristiano, the world is still broken. el mundo todavía sigue estando quebrado. Life is still hard La vida todavía es difícil. until Jesus comes back and fixes everything. Hasta que Jesús regrese y arregle todo. And so Paul's going to share a little bit of that. Así que Pablo va a compartir un poco acerca de eso. 2 Corinthians chapter 11 verses 24 through 29. Así que está en 2 Corintios capítulo 11, versículos del 24 al 29. Dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he sido padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación de todas las iglesias. ¿Quién enferma o yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? So you see, was Paul's life easier after he became a Christian? Así que pueden ver que realmente la vida de Pablo no fue nada fácil luego de convertirse en cristiano. I would say in a lot of ways no. Y yo diría, no, completamente no lo fue. I hope that those things never happened to me. Realmente yo puedo decir que ninguna de esas cosas jamás me sucedió a mí. You know, before Christ, he was very successful according to this earth. Porque antes de Cristo, de acuerdo a lo terrenal, era un hombre muy exitoso. He obviously had problems and challenges before Christ, Él obviamente tenía problemas y tenía retos antes de Cristo, but there was a big difference. pero había una gran diferencia. It was a difference for Paul, Había una diferencia para Pablo and it's a difference for us y también una today diferencia para nosotros el día de hoy. because of Christ. Y por causa de Cristo. Let's look at one last passage together. Ahora veamos un último pasaje juntos. In 2 Corinthians chapter 12, En 2 Corintios, ahí en el siguiente capítulo, el 12, Paul talks about a thorn in the flesh. aquí Pablo habla acerca de un aguijón en la carne. And let's read verses 8 and 9. Vamos a ver versículos 8 y 9. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. So the question of how is your life different after Christ? Así que la pregunta es, ¿cómo tu vida luce diferente luego de Cristo? For Paul, it was that he stopped relying on himself. Y para Pablo fue que él dejó de poner su confianza en él mismo. He stopped living for himself, Él dejó de vivir para sí mismo. and he relied on the power of Christ. Y él confió en el poder de Cristo. He was faithful to God, Él fue fiel a Dios and at the end of his life, he gave it all for him. y al final de sus días él lo dio todo a él. And so think about your life. Así que piensen acerca de su vida. Most of us will not have a testimony like Paul. Tal vez muchos de nosotros no tengamos un testimonio como Pablo. But how has your life different since Jesus saved you? Pero cómo tu vida es diferente ahora que Jesús o Cristo Jesús
ha cambiado tu vida. When you share your testimony with others, Cuando tú compartes tu testimonio con otras personas, it's really important to talk about that es muy importante hablar sobre eso, because you have to show other people porque tienes que compartir con otras personas y mostrarles that when you become a Christian, que cuando uno se convierte en un cristiano, there's a difference. hay una diferencia, There's a change. hay un cambio. We no longer live like the world. Ya no vivimos como el mundo, We no longer live like we did before Christ ya no vivimos como antes de conocer a Cristo Jesús, because Christ changed our destiny. porque Cristo Jesús cambió nuestro destino Christ changed our future. y Cristo cambió nuestro futuro. And so my challenge for you guys today Así que mi reto, mi desafío para ustedes el día de hoy es is if you have never shared or written out your testimony, que si tú nunca has compartido o has escrito tu testimonio, why not do it today? ¿por qué no hacerlo el día de hoy? Why not do it tonight? Write it out for the first time. ¿Por qué no lo escribes esta noche por primera vez? Again, it doesn't have to be like my mom's. Ahora, nuevamente, no tiene que ser como el testimonio de mi madre. It can be a paragraph Puede ser un párrafo where you begin with your life before Christ. y pueden empezar con su vida antes de Cristo Talk about how your life changed because of Christ. y pueden después describir cómo su vida cambió por causa de Cristo. And God can use these testimony Y Dios puede usar este testimonio for His honor, His glory, and His kingdom. para su honor, para su gloria y su reino. And so, again, that's my challenge for you Ahora, today. nuevamente, este es mi desafío para ustedes el día de hoy. Take 20, 30 minutes Tomen 20, 30 minutos and write out your y testimony. escriban su testimonio. You never know when God could give you an opportunity Nunca saben cuando Dios les puede dar a ustedes una oportunidad to share it with other people. para compartir con otras personas. So let's pray, church. Así que oremos, iglesia. So, Father God, we thank you for this day. Así que Padre Dios, te agradezco por este día. We thank you for our stories, Te agradecemos mucho por nuestras historias. how you have changed us, Cómo tú nos has cambiado a nosotros. how you have brought us from death to life. Cómo tú nos has traído de la muerte a la vida. And I pray that you would give everyone in here Y pido para que tú le des a cada persona aquí many opportunities to share it muchas oportunidades para poder compartirlo. with our family members, with our friends, Con nuestros familiares, con nuestros amigos, with our coworkers, with strangers. con nuestros compañeros de trabajo, con extraños. And I pray that you use our Y testimonies te pido para que tú puedas usar nuestros testimonios as a tool to share the gospel. como una herramienta para compartir el Evangelio. I pray that other people will hear our Te stories quiero pedir para que otras personas puedan escuchar nuestras historias and want what we have y también tener ese deseo de tener lo que nosotros tenemos. and surrender their lives to you. Y que de esa manera ellos puedan rendir sus vidas a ti. Thank you for my mom Gracias por la vida de mi madre. and how you the work that you've done in her Y life. gracias por el trabajo que tú has hecho en su vida. Thank you for this church Gracias por esta iglesia and the pastors here y por los pastores aquí. and all the pastors in this area. Y también todos los pastores en esta área. God, continue to work and move among your people. Te quiero pedir, Señor, para que sigas trabajando a través de tu pueblo. It's in the name of your son. Amen. Y en el nombre de tu Hijo que oramos. Amén. Amen. Okay, thank you.